Bienvenidos, les habla Javi Sabe. En esta ocasión vamos a aprender a editar un carnet en Adobe Photoshop. Bueno, para ello tengo acá un carnet escaneado. Uso la pluma, la selecciono, trato de orientar más o menos un cuadrado, hago clic o anticlic, presiono en hacer selección, ok, y por último doble clic para desactivar acá, desactivas y presiono suprimir. Lo que he hecho es eliminar la fotografía, y para ello, como acá tengo seleccionado ya una fotografía, bueno, una imagen, es un icono de una fotografía que simula eso, arrastro y suelto. Entonces presiono con Shift y arrastro de esta manera, trato de ubicarlo y lo ubico detrás de la imagen de fondo. Entonces que tengo esto y lo puedo seguir ajustando de esta manera. Lo tengo la fotografía. Ahora quisiera borrar este contenido y agregar un nuevo texto. Lo que uso es el tampón. Uso el tampón, me ubico en la capa de fondo y anticlic para hacer un poquito más grande el... ¿Está? Y empiezo de esta manera con Alt para copiar un espacio en blanco para poder ir modificando de esta manera, como lo ven. Ahí está. Y lo tenemos así. De esta manera. Ahí está. Y ahora uso la herramienta texto y escribo, por ejemplo, color negro. Y agrego, por ejemplo, Javier Sable también. Ahí está. Pero el tamaño de letra menos. Ahí está. Ahí vamos avanzando. Hemos tratado de borrar el texto, bueno, la fotografía y el texto. Ahora queremos cambiar también acá, creo que es un código. Y hacemos lo mismo. Usamos la herramienta tampón. ¿Cuál es esta? Nos ubicamos en la capa de fondo. Un poquito más pequeño, puedes poner números, por ejemplo 5. Ya lo tengo. Con Alt, copio. Un poquito más grandecita. Creo que debe estar en 8. Y hago lo mismo. Ahí está. Y hacemos lo mismo. Y escribimos un código, por ejemplo. Ya está. Es el código del estudiante. Ahí está. Logramos cambiar la fotografía, el texto. Y por último, si queremos borrar algunos logos, ya, por ejemplo, me ubico en la capa de fondo, quiero borrar estos logos de izquierda a derecha, hago lo mismo. También puede ser de esta manera. Uso la herramienta pluma y trato de seleccionar lo que quiero borrar, por ejemplo esto. Ahí está. Anticlic y presiono hacer selección. Ok. Luego me dirijo a edición, luego rellenar y elijo según el contenido. Presiono en OK. Vemos que sucede hacemos lo mismo otra vez. Hay ocasiones que te borra uno solo, pero en esta ocasión me salió esto. Y hago el mismo procedimiento, rellenar según selección. Ya está. Hacemos lo mismo para esto. Edición, rellenar según contenido. Está.
Ok. Y puedo agregar otros logos pendientes, lo que quiera poner acá. Por ejemplo, vamos a hacer otra prueba. Quiero borrar este contenido que es un poquito más difícil. Lo mismo hago, presiono el tapón, copio una cierta parte, por ejemplo ahí está, lo he copiado y sigo, ahí está. Y por ejemplo, si quiero copiar, hacer un corte, hago esto. Por ejemplo, lo que hago es seleccionar una cierta parte donde ya está borrado, hago anti-click, hacer selección, ok, y voy a presionar control J. Entonces lo que he hecho es una copia de esta cierta parte y lo puedo arrastrar, por ejemplo ahí. Sigo igualmente haciendo la copia, control J seguido, sigues, control J, otro control J, ya está. Y por último seleccionamos todas las copias que hemos hecho, control E, y se agrupa uno solo, por ejemplo de esta manera. Inclusive lo puedo copiar, unir con la capa anterior, control E, lo tengo un objeto solito. Ahí está. Existen muchas formas de borrar. Por ejemplo, quiero borrar esto, también el de arriba. Lo que hago es lo siguiente. Por ejemplo, aquí sería un poquito más sencillo usar el tampón, como un poquito más grande. Por ejemplo, creo que ahí estaría bien. Presiono ALT para copiar una cierta parte y empiezo a pasar por donde quiero borrar, ¿no? De esta manera. Por ejemplo, si comparamos este texto con este, vemos una diferencia, que esto se ve un poco más claro como montado, ¿no? Entonces, para evitar esto, lo que hacemos es, nos vamos a filtro, ruido, añadir ruido. Vamos a convertir objetos inteligentes y, como vemos, le podemos agregar ruido para que sea un poco envejecido, como de, ahí está, o un poquito menos, creo que estaría bien, ahí está. Y por último lo podemos agregar un poquito de desenfoque. Vamos a filtros, desenfocar, desenfoque gaussiano. Mucho, bajamos un poquito, creo que por ahí está bien, un poquito menos, creo que 0.5, sí, tal vez un 4, por ahí está bien. Entonces, ¿qué logramos? Que el texto se asimile al escaneo. Si les gusta mi contenido, les invito a suscribirse y compartir mis videos. Muchas gracias. Les habló su servidor, Javi Same.